Continuamos con más de Primera Página. Al principio del programa hablábamos de la situación lamentable en Gaza, donde se recrudece el conflicto, aunque dicen que ya en este momento se respiran aires de paz. Hace aproximadamente 40 minutos entraron en negociación, entraron en conversaciones con la presencia de Egipto, la anuencia de este país, que parece mentira, siendo que históricamente Egipto había sido quien contrarrestara a los israelíes en su momento, generara una guerra importante para la historia del conflicto árabe-israelí. Hoy es garante quizás de las negociaciones. Nosotros sobre este tema vamos a hablar con David Vitán. Él es abogado y analista internacional, es presidente de la Comunidad Judía de Venezuela y expresidente del Congreso Judío Latinoamericano. Bienvenido a nuestro programa, David. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, como sabes, realmente en esa zona del Medio Oriente siempre hay un tema de qué hablar. Si te pones a ver la historia del 2005, Israel se retira de Gaza y se genera en el 2006 un pequeño conflicto dentro del mismo Palestina, entre la autoridad palestina y el grupo Hamas, terrorista Hamas, que se quiere hacer de la Franja de Gaza. En el 2006 se hace de la Franja de Gaza y entonces hay una situación de ingobernabilidad en esa zona. Desde el día 2 de mayo está totalmente documentado, se lanzan hasta el día de ayer más de 700 cohetes desde el grupo terrorista hacia Israel, y Israel hace una respuesta para ciertos blancos muy específicos, incluyendo túneles subterráneos en donde se están fabricando este tipo de armamento. El tema básico que hay allí, más que la buena voluntad del pueblo palestino, que por cierto, el día de ayer en Cisjordania los centros comerciales estaban full y el conflicto se da en esa zona específica, es un tema que tiene el mundo musulmán lamentable entre el sunismo y el chiismo, un tema muy complejo que es para hablar. Lamentable. Desde el año 48 se habla del conflicto Palestina-Israel, luego del conflicto árabe-israelí, pero según nos explicas, David, esto quizás es un conflicto interno del islamismo, y para que las personas entiendan, cuando él habla de Hezbollah, habla de un grupo radical chiita, de la rama chiita del Islam, y cuando habla de Hamas, habla de la rama radical sunita del Islam dentro de Palestina, que hace vida dentro de Palestina. Por ejemplo, quienes protegen al Ayatollah Khomeini dentro de Irán son personas chiitas, son radicales chiitas del Islam, y quienes están en el bastión de Gaza son sunitas, al igual que, por ejemplo, el autoproclamado Estado Islámico son extremadamente radicales del sunismo, al igual que los que generan la guerra, por ejemplo, en países como Yemen, pudieran ser los chiitas. Entonces, hay un tema ahí de conflicto dentro del mismo Islam que también prela en estos conflictos del Medio Oriente, más allá de la situación entre Israel y Palestina. Esto lo estoy haciendo para que la audiencia entre en contexto, David, y pueda entender la explicación que nos estás dando. Puedes continuar y disculpa la interrupción. Es correcto, lo has hecho acertadamente. Hamas es sunita y se inicia con el tema de los hermanos musulmanes, y bueno, y Hezbollah, que está en Irán, en Irak, en Pakistán y en Siria. Lo que tú dices es correcto, no es un tema de territorio, no se está peleando por territorio. El grupo terrorista jamás no pelea por territorio. Tú le das cualquier territorio, cualquier opción, y no hay una alternativa de paz para ellos. Entonces es un conflicto que está dentro, que llega en un momento que es mucha casualidad, uno dice, pero son causalidades. Por ejemplo, en el inicio del Ramadán, que es una festividad sagrada para los musulmanes, vaya nuestro saludo y mi saludo para nuestros grandes amigos musulmanes, también se da en un momento en el que se va a celebrar pronto los 70 años de la independencia de Israel, y el Festival de Eurovisión, que ha sido la sede, es Israel. De manera tal que definitivamente hay una locura desatada por ese conflicto interno entre Hezbollah y Hamas, que ya están los dos en la zona, ¿ok? Pero que sin embargo se detiene gracias a la intervención de Jordania. Recuérdate que Israel ha utilizado a Jordania como mediador ante la autoridad palestina desde hace un tiempo, y ha tenido grandes resultados, y yo creo que la buena voluntad de Jordania en este momento va a dar un alto al fuego que no le conviene a nadie. Y como te repito, los palestinos quieren la paz. Ayer habían algunas imágenes interesantes, y lo ratifico, en la parte de Cisjordania, donde los centros comerciales estaban full. En Israel, obviamente, una vida con cierto temor, donde la gente está preparada para este tipo de cosas, las alarmas, los refugios, etcétera, etcétera. David, hay una pregunta obligatoria. ¿Qué papel juega Egipto, que históricamente había sido bastante radical en el tema
del conflicto árabe-israelí, fue quien generó en su momento una de las guerras más importantes en la historia del conflicto y hoy en día pudiera ser garante de paz. Se dice que ya se respira paz en la zona de Gaza y esto gracias quizás a la mediación de Egipto en el conflicto. Bueno, Egipto está tomando un papel, se está poniendo del lado de la verdad, del lado de la tranquilidad. Egipto puede ser afectado en cualquier conflicto grande que se cree en la Franja de Gaza. Entonces, en este momento donde sale, yo creo que por primera vez Naciones Unidas a reconocer, ¿ok?, que el ataque viene de manera descarada del lado palestino y que se han lanzado los 700 cohetes, que está totalmente documentado. Yo creo que Egipto en este momento se está poniendo del lado correcto y puede ser que Egipto sirva en un futuro para conseguir esa paz tan anhelada, esos dos estados que quieren vivir juntos, con fronteras seguras, ¿ok?, respetándose cada uno en sus estados de derecho, en la coexistencia y en la vida pacífica que se quiere, siempre y cuando se respete la existencia del Estado de Israel, que es una realidad que, como tú sabes, son 70 años de un Estado en el que se produce tecnología, se produce tranquilidad, se produce paz, y que también hoy en día sirve para la ayuda en materia de agua, en materia de recolección de impuestos, en materia de seguridad, para la parte palestina, para la parte siria, etcétera. Por ejemplo, en Israel hubo durante el conflicto, en el momento más grande del conflicto con Siria, hospitales donde atendían a los sirios. En Israel se atiende a grandes personalidades, familiares de personalidades del mundo palestino que vienen a tratarse. Por lo tanto, una cosa es lo que vemos muchas veces en la televisión y en los intereses de muchos que están tratando de perturbar una área tan importante para el mundo, porque recordemos, es el sitio donde nació Jesucristo, donde nacieron David, en el marco de lo que estás hablando, conversando con nosotros, y más allá del conflicto reciente, que es quizás el más violento desde el año 2014 en adelante, quiero preguntarte algo que va más hacia la historia. Hablas de una solución a la controversia, la solución tan anhelada, la paz tan anhelada, pero para no ser complacientes con la entrevista y ser cónsonos con el rol del periodismo, yo te preguntaría, ¿qué soluciones ves al conflicto árabe-israelí o en el caso, el conflicto Palestina-Israel? ¿Y serían capaces los israelíes de aceptar la creación, por ejemplo, de un aeropuerto en territorio palestino para que no estén sometidos los palestinos a la anuencia o a la aprobación de Israel para la entrada a su país? Claro, lo que pasa es que yo, primero, soy un venezolano español y yo no puedo hablar en nombre del Estado de Israel, Pero al cual según lo que has admiro, estudiado y respeto. viendo la capacidad de Mira, negociación que puedan tener. lo que sí te puedo decir es que Israel está cansado de manifestar, y yo creo que el mundo, o sea, el mundo y la intervención de los países, la Unión Europea, los Estados Unidos y las mismas autoridades de Israel y los mismos judíos entienden que la única solución ahí es la de dos estados conviviendo en paz con fronteras seguras. Y eso es lo que va a tener que ocurrir. O sea, Palestina es una nación importante, en Palestina ocurren cosas interesantes y positivas. Si te vas del lado de Cisjordania, entiendes, ves cosas maravillosas. Ahí lo que hay que buscar es una solución dentro de los grupos terroristas que operan en la zona. Pero yo sí creo que tanto Líbano, que también es afectado a la parte norte del Líbano, como la parte Palestina y Jordania están interesados en que eso se produzca. Y yo creo que más pronto que tarde llegará la paz tan anhelada que pone en vilo no solo a los israelíes, pone en vilo al mundo occidental inclusive. Todo el mundo quiere la paz en esa zona tan importante del mundo, y yo creo que el llamado desde esta tribuna es para que ambas partes se sienten, se reconozcan y que se respeten, que eso es lo que yo creo que va a suceder en un futuro cercano. Otro factor interesante de estudiar, David, desde el año 1948, cuando se aprueba el territorio para la población judía, justamente lo que es hoy Israel, se genera controversia a nivel internacional sobre el rol fundamental que juegan los Estados Unidos en lo que muchos consideran una manipulación de la diplomacia internacional para lograr sus objetivos de entrada al Medio Oriente. Si una de las peticiones por parte de los países árabes sería el levantamiento de esas alianzas importantes que tiene Israel con los Estados Unidos, ¿crees que si esto garantizaría la paz, Israel estuviese dispuesto a hacerlo? Te repito, no lo sé. Yo creo que Israel es Occidente dentro del Medio Oriente. Hay otros países que yo creo que tienen que jugar un rol más importante en el mundo árabe, como Arabia Saudita, Qatar y algunos países que de manera subsidiaria financian el tema de la no paz en el Medio Oriente. Yo lo que creo es que definitivamente las Naciones Unidas deberían jugar un rol
mucho más preponderante en la zona. Yo creo que los entes multilaterales deberían estar mucho más presentes y tratar de conseguir una paz definitiva en el Medio Oriente. No te puedo dar una respuesta. Yo creo que las alianzas están en el mundo. Es un mundo de alianzas, es un mundo que se mueve con intereses. Israel y los Estados Unidos juegan de manera conjunta, y yo pienso de que los países árabes también juegan o con Rusia o con China o con algunos otros países del mundo árabe. Creo que también hay una falta de solidaridad en el mundo árabe con el tema palestino, con el tema del terrorismo y con el tema árabe. De manera tal que el llamado es a la paz. El único medio para conseguir la paz son las negociaciones, y la única alternativa a la guerra es la paz, y los israelíes lo han dicho, y yo creo que una buena parte del mundo árabe, pero creo que falta en este momento un poco más de impulso, y sean estos momentos propicios donde se inicia el mes de Ramadán, que es un mes tan importante, de tanta reflexión, para que la mayoría del mundo musulmán, una mayoría buena, ore porque se restablezca la paz tan anhelada en el Medio Oriente, y porque la sindéresis, porque la armonía y porque las conversaciones se mantengan de manera eterna en dos países que van a coexistir hasta que el mundo sea mundo. Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que sumar, y no más por esas asociaciones geopolíticas que hay. Yo dudo que los Estados Unidos va a dejar de tener la amistad y la unión que tiene con Israel, porque entienden qué es lo que está pasando en Israel y qué ha pasado con Israel en estos 70 años. Bien, David, aplaudo mucho el lenguaje de paz que estás manejando, sobre todo en este tema tan controversial, quizás el conflicto más violento de la historia, o por lo menos el más largo de la historia. Eso sí está registrado así. Quiero hacerte una última pregunta. En el marco de lo que se vive dentro del Medio Oriente, una pugna de poder entre Arabia Saudita con el liderazgo sunita e Irán con el liderazgo chiita, que inclusive se han adentrado en una agenda de producción petrolera importante por parte de Arabia Saudita para restar importancia económica a Irán, que ya perdía su posicionamiento en el tema de la utilización del uranio con las negociaciones con los Estados Unidos. Esto hace que el mundo también entre en colapso con la baja de los precios petroleros, y hasta Arabia Saudita hoy está arrepentida de esta producción exacerbada de petróleo y está trabajando en una agenda para subir el precio. ¿Qué aporte desde la naturaleza de un judío, qué aporte pudiera dar el judaísmo a la preservación de la paz en el Medio Oriente, incluso interviniendo en esta paz dentro de los islámicos? ¿Pudieran los judíos ser garantes de una alianza importante dentro del Medio Oriente que también beneficiaría a Israel? Obviamente, por supuesto que sí, pero hablando del tema del conflicto, es el más largo, pero el de Siria en este momento... Es el más violento, es así. Acaba de dejar 350.000 fallecidos, 80.000 cristianos. Sí, el de Siria es el más violento, pero el de Palestina e Israel es el más largo. Lo comentaba el Papa en un encuentro que tuvimos no hace mucho, o sea, 80.000 cristianos masacrados, asesinados y desplazados. Mira, el tema es un tema de intereses, tú lo has dicho y creo que has estado acertado y creo que conoces el tema bastante bien. Obviamente la paz va a pasar porque Israel y Palestina lleguen a un punto de encuentro, pero no depende de ellos. No depende absolutamente de ellos. La paz en este momento depende de esos intereses económicos que están metidos en este momento en el Medio Oriente, del tema de Arabia Saudita, de los países que están financiando de manera abierta al terrorismo y que quieren que en la zona existan problemas, obviamente con algunos ingredientes de países con mucha influencia en el eje mundial, como Siria, como Rusia, por ejemplo, que está jugando un papel fundamental en el Medio Oriente y que pudiera en algún momento también inclinar la balanza a la paz. Bien. Así que yo creo que definitivamente los intereses económicos son los que están, los intereses económicos y las guerras entre los grupos terroristas son los que están llevando al Medio Oriente a esta desgracia, pero que más pronto que tarde anhelamos, y como judío, como venezolano y como hombre de paz, estoy convencido que pronto tendremos esa paz tan anhelada en el Medio Oriente. Era David Vitam. Muchísimas gracias, David, por tu participación. Abrazos. Abrazos para ti también. Queremos aplaudir el lenguaje de paz que siempre debe manejarse en el ámbito de los conflictos internacionales. Un lamentable hecho que ocurrió en la Franja de Gaza, donde 25 muertos por la parte palestina y 9 muertos por parte de Israel. David Vitam había establecido que era un conflicto de pugna entre los mismos islámicos, que lamentablemente dejó saldo de fallecidos también en la parte de Israel. Lo cierto es que este conflicto pica y se extiende, los continentes funcionan como brazos, como cuerpos enteros, y si un brazo de ese cuerpo no está en paz, lamentablemente no se puede alcanzar la paz.
en el cerebro, en la cabeza, en el pensamiento de este continente. Y quizás, si bien el conflicto Palestina-Israel es el más largo, está concatenado con otros conflictos dentro del Medio Oriente que deben saldarse para alcanzar la paz definitiva en este conflicto que inicia en el año 1948. Vamos a un corte, pero ya venimos con más de Primera Página.